Porque un hombre podría enseñar muy bien, pero aún así podría no ser pastor por si acaso. Un hombre podría tener una labia, una oratoria muy buena, podría ganarse a las multitudes por la forma en la que habla, pero aún así eso no significa que pueda ser pastor. Eso no significa que haya sido llamado por Dios, eso no significa que pueda dirigir la iglesia. Esto no se puede borrar. El apóstol Pablo dice, marido de una sola mujer. Si es un adúltero, no puede ser pastor. No puede ser pastor. Voy a leer 1 Timoteo 3, versículo 1 al versículo 7. Sí, hoy vamos a continuar viendo el tema de los requisitos para ser pastores, los requisitos para el pastorado. Así que la palabra del Señor dice así, 1 Timoteo 3, versículo 1 al 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, hermanos, ya hemos empezado a ver este pasaje en la última sesión, como estamos teniendo una de estas sesiones cada mes. Y la intención de tener esto claro es porque, como saben, dentro de nuestra iglesia estamos pasando momentos especiales en los cuales estamos evaluando a algunas personas para tanto el ministerio del pastorado como del diaconado. Y en la última sesión hemos visto varias cosas muy importantes sobre esto. Hemos hablado acerca de qué es lo que significa ser un obispo, por qué Pablo utiliza la palabra obispo acá. Hemos identificado de que pastor, obispo, presbítero o anciano es algo que se utiliza de manera intercambiable en el Nuevo Testamento. Algo que creo que es muy importante recalcar para que no tengamos diferentes tipos de liderazgo que Dios no quiere que tengamos dentro de la iglesia. Hemos hablado también acerca de algunos errores que hay en muchas iglesias respecto a esto. Hemos hablado también acerca de la pluralidad de pastores, por qué es que necesitamos varios pastores dentro de la iglesia. Y también hemos visto en el primer versículo de este capítulo el anhelo de trabajar, el gran deseo y el anhelo que debe tener un hombre que quiera ser pastor para trabajar, para obrar. Esta va a ser una obra muy fuerte, esta va a ser una obra muy dura, y esto es algo que claramente debe notarse, que haya un deseo sincero de trabajar, como el apóstol Pablo le dice aquí a Timoteo. Ahora, a partir de este momento y lo que vamos a hacer desde el día de hoy en las siguientes sesiones de Timoteo ya es adentrarnos al tema de los requisitos para los que quieran ser pastores y más adelante también para el tema del diaconado. Ahora, hay varias cosas que hablar antes de meternos en específico a los requisitos. Y es de que, algo bastante obvio porque ya lo dije, y es de que se necesita cumplir ciertos requisitos para ser pastores. Ahora, para nosotros quizás es obvio, dentro de nuestra iglesia ya hemos estudiado esto en otras ocasiones, pero lamentablemente en nuestra época esto no es obvio. Lamentablemente en nuestra época muchas personas creen que no hay ningún requisito para ser pastor más que simplemente tener el deseo. Es más, yo puedo decirles con mucha seguridad de que en la mayoría de las iglesias lo único que se busca para que alguien sea pastor es el capítulo 3, versículo 1, si alguno anhela obispado. En muchas iglesias lamentablemente han comenzado con el simple deseo de hombres que han querido ser pastor o han sentido algún tipo de llamado, pero que nunca han sido evaluados, nunca han sido puestos a prueba para ver si cumplen ciertos requisitos los cuales Dios demanda. Y hermanos, esto es muy importante porque este es un error muy grande que las iglesias cometen y que lamentablemente ni siquiera en los incrédulos vemos que ellos cometan este tipo de errores. Dentro de lo que es la vida fuera de la iglesia, nosotros nos podemos dar cuenta de que para todo tipo de trabajo se exige requisitos.
Para todo tipo de trabajo se exigen requisitos. Tú quieres ser médico, se te va a dar requisitos para cumplir esa labor. Tú quieres ser abogado, se te va a dar requisitos para que tú puedas cumplir esa labor o para que ejerzas ese oficio. Pero por algún motivo creemos de que para el tema del pastorado no hay ningún requisito. Para el tema del pastorado, simplemente un hombre puede levantarse un día después de haberse soñado y decir, yo quiero ser pastor, y ya está. Y esto es algo que, como ya les he mencionado, pero lo voy a recalcar una vez más, es un problema muy grave en nuestra época y dentro de muchas iglesias. Yo me he topado con varios hombres que simplemente decían ser pastores y tener el derecho de dirigir una iglesia porque sentían un deseo muy fuerte en sus corazones. ¿Por qué? Porque a veces se habían soñado o habían sentido alguna sensación por la cual ellos creían y analizaban de que ese tipo de sensaciones significaban de que Dios los estaba llamando al ministerio. Pero, como vamos a ver el día de hoy, hermanos, el tener el deseo no es suficiente. Una persona podría tener un gran deseo de ser pastor, pero eso no significa que vaya a ser pastor. Es más, una persona podría tener un gran anhelo y grandes, incluso algún tipo de capacidades, pero si no cumple todos los requisitos que vamos a ver que el apóstol Pablo nos da en estos primeros versículos del capítulo 3, la verdad es de que no podemos reconocer a tal persona como pastor y no se le debe permitir ser pastor. Ahora, esto de que haya requisitos en la Escritura, por si acaso, tampoco es nuevo. En el Antiguo Testamento, cuando se le dijo a Moisés de que busque hombres los cuales le ayuden con el servicio que Dios le había llamado a tener, literalmente Moisés va a decir, ok, busquemos hombres, pero que cumplan ciertos requisitos. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, vamos a ver de que los apóstoles actuaron de la misma forma. Los apóstoles en el libro de Hechos, capítulo 6 del libro de Hechos, se toparon con la necesidad de que haya hombres que colaboren con ciertas responsabilidades dentro de la iglesia. Y los apóstoles van a decir, tenemos que escojan ciertos hombres, pero no puede ser cualquier tipo de hombre, no puede ser cualquier hermano que empiece a cumplir ciertas responsabilidades dentro de la iglesia, sino que, como más adelante vamos a identificar, para el oficio del diaconado también se requería cumplir requisitos. Y estos requisitos, hermano, son obligatorios. Estos requisitos son obligatorios. Y tengo que también recalcar esto, porque hay mucha gente en nuestra época que va a decir de que estos requisitos son opcionales, son una sugerencia, son un ideal al que deberíamos apuntar, pero que nadie llega. He escuchado pastores de incluso supuestas iglesias bíblicas que al toparse con este pasaje me dijeron literalmente eso. Estos requisitos no son obligatorios, no es una demanda que Pablo nos da o que Dios nos da, no es algo vinculante, sino es algo que debemos apuntar, pero la verdad es de que nadie llega a cumplir estos requisitos. Pero eso claramente va a contradecir lo que el apóstol Pablo nos empieza a decir en el versículo 2. Escuchen lo que Pablo dice en el versículo 2. Después de habernos dicho de que si hay algún hombre que anhele el obispado, el pastorado, que desee trabajar en esta gran obra, el apóstol Pablo en el versículo 2 nos va a decir, pero es necesario. Necesario. La palabra necesario en el griego es la palabra dei, que literalmente significa es una obligación. Aquí Pablo no nos está dando una opción, no nos está dando una sugerencia, no nos está diciendo ojalá tomen en cuenta esto, pero si no toman en cuenta, bueno, no importa. No, el apóstol Pablo dice esto es una obligación. Si ustedes estudian esta palabra dei en el Nuevo Testamento, van a encontrar de que Jesucristo mismo la va a utilizar y en circunstancias en las cuales Él va a decir, mi obligación es hacer la voluntad de mi Padre, por ejemplo. Jesucristo obviamente estaba obligado, Él tenía la responsabilidad de cumplir al pie de la letra y sin fallar toda la voluntad que su Padre le había revelado, tanto en la ley, tanto como su propio Hijo. Y es la misma palabra que el apóstol Pablo va a utilizar acá. Esto es una obligación que tenemos como iglesia y estos requisitos que vamos a empezar a ver el día de hoy son algo que todo pastor debe cumplir. Ahora, hay varias cosas que mencionar también acá. Dos cosas más quiero explicarles antes de entrar a ver requisito por requisito.
Estas dos cosas son las siguientes. Estos requisitos, si bien parecen, algunas veces cuando leemos este pasaje rápido, pareciera que es una exigencia muy alta, muy elevada, la verdad, hermanos, es que no lo es, tampoco lo es. Lo que el apóstol Pablo está pidiendo acá, hermanos, no es perfección. No es un hombre súper espiritual que más o menos camina como Cristo en este mundo sin pecar. No. Si ustedes leen, y vamos a ver esto hoy día y vamos a ver esto en las siguientes sesiones, por si acaso los requisitos que Pablo demanda aquí para los pastores es literalmente lo que Dios quiere de todo cristiano. A todo cristiano, hermano, se le requiere esto. Vamos a empezar en un momento a ver esto de la palabra irreprensible. El apóstol Pablo, hermano, le va a llamar a los cristianos en general en sus epístolas a que sean irreprensibles. Vamos a ver en un momento acerca de que el pastor no puede ser un borracho. Díganme, ¿a qué cristiano se le dice, tú sí puedes ser un borracho? A ningún cristiano. Todos los cristianos se nos dice de que no nos embriaguemos con vino, como Pablo dice en Efesios capítulo 5. Al pastor se le va a pedir de que no sea un adúltero. ¿A qué cristiano no se le demanda eso? Y esto, hermanos, es muy importante, porque lo que Pablo requiere acá es simplemente una vida, es el reflejar una vida, la vida de un hombre que ha madurado en la fe y que está siguiendo al Señor de manera fiel. No de manera perfecta, como vamos a ver más adelante, pero está mostrando un carácter de un cristiano maduro. Ahora, obviamente hay un detalle muy importante en este pasaje que no sé si el día de hoy nos va a alcanzar el tiempo para ver, y es el tema del don de enseñanza. Eso sí, hermanos, creemos de que es algo especial que Dios le da específicamente a los pastores para que ejerzan dentro de la iglesia esta labor tan importante de enseñar. Pero poniendo eso aparte, todos los demás requisitos en este pasaje tienen que ver con el carácter, tienen que ver con la vida, tienen que ver con cómo una persona vive dentro de su hogar, ante la sociedad, dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo lo que requiere acá, hermanos, es lo que se requiere de todo cristiano. Y ahora, si se requiere esto de todo cristiano, es obvio que aquellos que van a liderar dentro de la iglesia, lo que se requiere de ellos es de que sean un modelo de lo que Dios requiere de todos los cristianos. A todos los cristianos se nos va a mandar a ser irreprensibles, prudentes, sobrios, hospedadores. A todos los cristianos se nos va a pedir que no seamos dados al vino, pendencieros, codiciosos, deshonestos. A todos los cristianos se nos va a pedir que seamos amables, apacibles, no avaros. A todos los cristianos se nos demanda que gobernemos bien nuestros hogares. A todos los cristianos se nos demandan estas cosas. Entonces, este detalle, hermanos, es muy importante que tomemos en cuenta porque lamentablemente algunos pastores e incluso autores que han estudiado este pasaje, pero parece que lo han visto de manera muy superficial, han llegado a la conclusión de que como que Pablo aquí está pidiendo a un superhombre mega espiritual, el cual más o menos ni siquiera pisa el suelo, sino que flota por cuán espiritual es y todas las personas lo ven hacia arriba porque no hay nadie como él. Pablo no está haciendo eso. Pablo simplemente va a requerir de que los pastores, aquellos que quieran liderar la iglesia, muestren un carácter maduro y fiel al Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo va a requerir. Ahora, hay otro detalle más respecto a estos requisitos que tenemos que tomar en cuenta. Para que alguien llegue a ser pastor, como el apóstol Pablo nos va a decir más adelante, es necesario que sea sometido a prueba. Eso Pablo nos dice en el versículo 10 claramente. Es necesario que alguien que quiera ser pastor sea sometido a prueba antes de que empiece a ejercer esta labor. Pero la labor del pastorado, hermanos, no significa de que yo soy evaluado un tiempo, paso el examen más o menos, aprobé el examen y entonces ahora soy pastor y ya no estoy nunca más a prueba. La realidad, hermano, es de que esto de tener a prueba a los pastores es algo que se va a dar por todo nuestro ministerio. Cumplir los requisitos que Dios demanda de nosotros en este pasaje es algo que se va a demandar a lo largo de todo nuestro ministerio. Si bien antes de que empezamos a ejercer este ministerio debemos cumplir los requisitos y debemos haber sido probados, la realidad es que como pastores vamos a ser probados todo el tiempo. Todo el tiempo se nos va a exigir que mantengamos un carácter maduro,
que seamos fieles al Señor y que mostremos las características de carácter y el don de enseñanza que Pablo requiere acá. Así que, hermanos, no se trata de que ordenamos a alguien como pastor y eso significa de que ya es pastor vitalicio hasta el fin de sus días. No. Si ese hombre no continúa cumpliendo los requisitos que dice este pasaje, ese hombre puede ser retirado del pastorado en cualquier momento. Es por eso que el apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios capítulo 9, refiriéndose a su propio ministerio: yo mismo, dice el apóstol Pablo, dice, pongo en servidumbre este cuerpo y cuido de no caer en pecado y de no manchar mi testimonio. ¿Por qué? Porque cuidado, yo habiendo sido heraldo para muchos, termine siendo eliminado. Pablo no está hablando ahí específicamente de su salvación, Pablo está hablando acerca de su ministerio y lo que él requería mantener, la vida piadosa que él requería mantener para continuar el ministerio que Dios le había dado. Y lo mismo sucede con nosotros. Los pastores, hermanos, sí, tenemos que ser probados antes, tenemos que ser evaluados, pero el momento que se nos ordena no significa de que listo, ya está, ya cumplí, ahora soy pastor para toda la vida. No, yo tengo que mantener esta vida piadosa. Ahora, esto es bastante obvio y razonable si han escuchado lo que acabo de enseñar. Porque si lo que Pablo está requiriendo acá es la vida de un cristiano maduro, obviamente el pastor debe mostrar eso a lo largo de toda su vida hasta el final. Entonces, todo esto les ruego tomar en cuenta y ahora sí nos vamos a introducir al tema de los requisitos que el apóstol Pablo requiere y de que Dios requiere de todos aquellos que quieran ejercer el pastorado. Lo primero con lo que Pablo va a comenzar, capítulo 2, Pablo dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Esta es la primera palabra con la que el apóstol Pablo nos va a topar. Este es el primer requisito que el apóstol Pablo va a mostrarnos que debemos identificar. Ahora, ¿qué es lo que no significa esta palabra? Y hay varias cosas que aclarar porque, como les he mencionado, hay algunas personas que han cometido el error de creer de que el apóstol Pablo más o menos aquí está pidiendo perfección. Y cuando las personas creen eso, es comprensible que luego entonces digan que Pablo está aquí guiándonos a un ideal que nadie cumple. Pero la palabra irreprensible, hermano, no significa específicamente perfecto. Es más, no puede significar eso. Si lo que el apóstol Pablo estuviera requiriendo acá es perfección, entonces esto significaría, hermano, que nadie puede ser pastor. El apóstol Juan, ¿qué nos va a decir? 1 Juan capítulo 1, versículo 8, aquel que dice que no tiene pecado, ¿qué es? Es un mentiroso y la verdad de Dios no está en él. No hay un hombre en este mundo, va a decirnos Salomón en el Antiguo Testamento, Eclesiastés capítulo 7, no hay un hombre en este mundo que no peque. No hay un hombre en este mundo que no peque. Hermanos, los apóstoles de Jesucristo se equivocaron, fallaron. Sí, se equivocaron y fallaron y en algunos momentos muy fuerte, como el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, incluso después de la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cometió errores un poco graves. Esto está registrado en el libro de Gálatas a tal grado que el apóstol Pablo tuvo que reprenderlo de manera muy fuerte. Hermanos, por si acaso, y esto es muy, muy importante, los pastores no se nos requiere perfección. La palabra irreprensible no puede significar reprensión. Y lo que quiero hacer el día de hoy es de que tengamos un equilibrio. ¿Cuál es este equilibrio? Para mostrarles el equilibrio que tenemos que tener, déjenme primero mostrarles los desequilibrios o los extremos a los que muchas personas se van. Muchas personas, hermanos, se van al extremo, como ya he mencionado, de exigir que los pastores sean perfectos. Entonces, el pastor peca, se equivoca en algo e inmediatamente lo descartan. Inmediatamente lo descartan, él ya no es pastor, él no debe ser un siervo de Dios, él es un falso por algún error, por algún pecado que haya cometido. Eso, hermanos, es un error, ¿sí? Ahora estoy usando generalidades. Dependiendo del pecado que el pastor haya cometido, obviamente hay diferentes formas de actuar. Pero estoy de manera general hablando de un hombre que se equivocó, que erró en algo. No tan grave como un adulterio, vamos a hablar del adulterio más adelante, pero es un hombre que se equivocó en algún momento en algo, ¿sí? Hay personas que cuando leen esta palabra irreprensible la interpretan como perfección, entonces descartan a cualquier persona e inmediatamente le encuentran algún defecto.
Ese es un extremo equivocado, hermano. Como ya les he mencionado, en ese caso no podríamos tener pastores. Es imposible que tengamos pastores porque no hay nadie perfecto en este mundo. El otro error, pero al que se va la gente, y esto pasa en muchas iglesias, es que los pastores son unos inmorales y viven en pecado y se dedican a practicar el pecado y una y otra vez caen en los mismos pecados y nadie les dice nada y no hay que tocar al ungido, hay que dejarlo, el Señor lo ha llamado, hay que restaurarlo. Ese es otro error en el que las iglesias caen. Muchas iglesias caen en eso. Ven hombres que claramente están pervirtiendo la escritura, están pecando de manera continua, como ya una práctica, no es un error, sino es una práctica en la cual estos hombres ya están involucrados. Y las iglesias les permiten y les siguen llamando pastores y les siguen llamando ancianos y les siguen llamando los ungidos, los siervos de Dios. Ese es un error, hermano. Pero el apóstol Pablo acá nos está guiando por el camino angosto, ¿sí? Del cual no nos tenemos que ir ni a izquierda ni a derecha. El apóstol Pablo aquí está utilizando esta palabra irreprensible. Ahora, ¿qué significa esta palabra irreprensible? Esta palabra irreprensible significa, hermano, de que aquel que vaya a ejercer el pastorado es alguien el cual no está cometiendo pecados de manera continua, de tal forma que constantemente pueda ser acusado de un pecado. En otras palabras, como a veces utilizamos este tipo de expresiones, el hombre no tiene cola que le pisen todo el tiempo, ¿sí? Un ejemplo que me parece muy bueno y que lo he utilizado en otras exposiciones sobre estos temas es el siguiente. Hermanos, una cosa es de que y tú te vas a dar cuenta si un hombre está practicando un pecado o tiene un carácter desaprobado porque está continuamente cayendo en diferentes errores, los cuales no ha podido trabajar en su propia vida de la siguiente manera. Imagínate que el día de mañana tú ves al pastor Álvaro en la calle agarrándose a puñetes con alguien, ¿sí? Puede haber muchas circunstancias por las que algo así pase, ¿sí? Pero digamos que no sabemos todos los detalles. Y tú vas a la iglesia y dices, hermano, lo he visto al pastor Álvaro agarrándose a puñetes con alguien en la calle. Y los de la iglesia empiezan a decirte, el pastor siempre hace eso, ¿sí? Todas las semanas anda agarrándose con alguien, hasta a mí me ha pegado algún momento, ¿sí? Ahí tú te puedes dar cuenta, ok, aquí hay una acusación constante contra un hombre. Ahora, lo has visto al pastor Álvaro agarrándose a puñetes en la calle con alguien y vas a la iglesia, hablas con algunos hermanos y los hermanos te dicen, wow, ¿qué habrá pasado? Hay que averiguar qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó. Pastor Álvaro, normalmente no es así. ¿Cuándo hemos escuchado que haya pasado algo así? ¿Sí? Hay que averiguar qué pasó, entonces tú te puedes dar cuenta. Los pastores, hermanos, podemos equivocarnos, podemos cometer ciertos errores. Nunca vamos a estar libres de pecar porque todos seguimos siendo pecadores y estamos en un proceso de santificación. Pero es muy diferente cuando tienes un hombre el cual constantemente está practicando una mala conducta, está errando de la misma forma y no está trabajando en ese carácter, no está trabajando en esos errores, en esos defectos y por lo tanto puede ser acusado constantemente de lo mismo. Y con esto, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que el apóstol Pablo va a querer acá, hermano, es esto, de que evaluemos la vida de una persona como si estuviéramos viendo un video, ¿sí? Y este es un ejemplo que da Paul Washer que me parece también muy útil. Para evaluar a una persona si es irreprensible, no es suficiente con ver una foto. Porque a veces cuando ves una foto, justo me sacaron con la peor cara, justo me sacaron en el peor momento. Y si juzgas a una persona por una foto, pues podrías estar juzgando y lo más seguro es que estés juzgando mal. Lo que la Biblia demanda, y esto tiene que ver con el tema de ser irreprensible, es de que juzguemos a la persona por cómo es su vida, de manera continua, de manera habitual, cómo es que se conduce. Y si encontramos de que sí, hay un pecado del cual puede ser acusado constantemente, ok, eso sí lo podría descalificar. Pero no es porque haya tenido un error. Hermanos, esto una vez más, déjenme recalcarlo porque creo que es muy relevante. Dentro de nuestra iglesia podemos cometer el error de que vamos a tener pastores o en mi propio caso, de que encuentren un error en mi persona y de un momento a otro ya descalificamos.
Eso no puede suceder. Con los hermanos que estamos evaluando igual. Ellos no son perfectos, ellos pueden equivocarse en algún momento. El punto, pero, es de que nosotros comprobemos de que esto no se ha vuelto un patrón de vida. Y especialmente, hermanos, este tema de ser irreprensible está íntimamente relacionado con las demás cosas que el apóstol Pablo nos va a mostrar acá. Y yo creo que estos son parámetros objetivos, los cuales debemos tomar muy, muy en cuenta para evaluar si una persona realmente es irreprensible. Después de decirnos que el hombre debe ser irreprensible, ahora el apóstol Pablo nos va a decir de que tiene que ser marido de una sola mujer. Hermanos, el orden en el que Pablo está poniendo las cosas acá es muy importante. Pablo podría haber comenzado hablando de el don de enseñanza. Aquel que quiera ser pastor, sea irreprensible y que enseñe como Jesucristo enseñaba, ¿sí? No comienza Pablo por algún motivo con ese don, con ese talento que los pastores debemos tener, no lo niego. Y esto es importante, hermanos, porque un hombre podría enseñar muy bien, pero aún así podría no ser pastor por si acaso. Un hombre podría tener una labia, una oratoria muy buena, podría ganarse a las multitudes por la forma en la que habla, pero aún así, eso no significa que pueda ser pastor. Eso no significa que haya sido llamado por Dios, eso no significa que pueda dirigir la iglesia. Y Pablo, lo primero con lo que va a lidiar acá es con la vida familiar. Y esto, hermanos, tenemos muchas cosas que hablar respecto a este tema. Y esto es porque, hermano, la vida familiar, y como muchos han identificado esto incluso fuera de la iglesia, a un hombre se lo conoce, hermano, dentro de su casa. Es ahí donde se sabe quiénes somos. En la iglesia podemos aparentar cosas, el domingo podemos aparentar cosas, con los hermanos podemos aparentar, pero ¿sabes con quién no podemos aparentar? Con la persona con la que nos despertamos todos los días. Con ella no podemos aparentar. Y es por eso que el apóstol Pablo, hermano, después de decirnos que seamos irreprensibles, inmediatamente, hermano, va a tocar este tema. Marido de una sola mujer. Ahora, quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 5, porque debemos ver ahí algo que es muy relevante respecto a la vida cristiana. Lo vamos a estudiar en los siguientes estudios que vamos a tener de familia. Pero escucha lo que el apóstol Pablo va a decir respecto a la relación de un hombre con su esposa en el libro de Efesios. Y esto, hermanos, les ruego que tomen muy en cuenta, porque un hombre que no puede tener una relación con su esposa de manera estable y correcta, no perfecta como ya hemos hablado, pero de una manera que realmente se refleje el evangelio, ¿por qué, hermanos, lo pondríamos al cuidado de la iglesia? ¿Por qué pondríamos a un hombre al cuidado de la novia de Cristo si no puede cuidar a su propia esposa? ¿Por qué haríamos eso? Y quiero guiarlos a Efesios capítulo 5, porque escucha lo que el apóstol Pablo va a requerir de todos los maridos, no solamente de los pastores, de todos los hombres cristianos. Escucha lo que Pablo va a decir, Efesios 5, versículo 25 en adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En la vida cristiana, hermanos, para un hombre cristiano, el orden es este. Para mí primero es Dios y después, ¿qué está? Mi carrera, mi profesión, mi ministerio, ¿qué es lo que está? El apóstol Pablo nos dice aquí que es lo primero que debe estar después de Dios. Y es tu esposa. Para un hombre cristiano maduro, la persona más importante es su esposa. Y, hermanos, es por eso que Pablo, inmediatamente después de decirnos irreprensible, lo primero que se le viene a la mente es marido de una sola mujer. Yo estoy muy convencido de que esto tiene que ver con lo que el apóstol Pablo mismo nos escribió en sus otras epístolas. Porque resulta que Dios me ha dado a mí la responsabilidad como varón cristiano, no como pastor, de dar mi vida no por la iglesia, no por mi trabajo, ni siquiera por mis hijos, sino dar la vida por mi esposa. Esa es la labor primaria que Dios me ha dado como varón. Yo debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Yo debo reflejar en mi hogar
la forma en la que Cristo se sacrificó, se entregó, la forma en la que amó Cristo a la iglesia, yo debo reflejar eso con mi esposa. Y ahora, si voy a ser alguien que predique de Cristo, si voy a ser alguien que predique el Evangelio, si voy a ser alguien que hable del sacrificio de Cristo por su iglesia, es completamente incoherente, hermanos, de que no esté reflejando yo eso en mi casa. Yo voy a estar, hermano, predicando y los pastores somos los que estamos al frente de la batalla, en la primera fila, y somos normalmente los que más nos conocen dentro de la iglesia, las personas en la iglesia y fuera de la iglesia, y hablamos de Cristo y hablamos de su sacrificio, y queremos que las personas lleguen al Evangelio y conozcan más de nuestro Salvador. Pero ¿cómo vamos a poder hacer eso de manera eficaz y sin hipocresía si no estoy pudiendo reflejar aquello en mi propio hogar? Eso no tiene ningún sentido. Ahora, hermanos, esto es triste, pero realmente cuando tú analizas esto, ya hay un montón de hombres que están completamente descalificados. Hay hombres, hermano, que han caído en adulterio, en un momento voy a hablar más de eso, y se les permite seguir estando en el ministerio como si nada hubiera sucedido. Hay hombres los cuales abandonan a sus esposas y sus responsabilidades con sus esposas por la iglesia. Esto, hermano, es completamente absurdo y antibíblico. Un hombre que no puede mantener y tener una relación estable con su esposa a la cual le esté mostrando el amor de Cristo de manera continua, no puede ser pastor. Punto final. Ahí no hay discusión. Si un hombre no puede hacerse cargo de su esposa, una vez más, no va a poder hacerse cargo de la esposa de Cristo. Eso es imposible que pase. Pero ahora en este punto, hermanos, tenemos que tocar varias cosas y creo que el día de hoy nos va a alcanzar el tiempo para hablar solamente de este requisito, quizás. Una de estas es el tema del adulterio. Sí, es el tema del adulterio. ¿Qué es lo que sucede cuando un hombre cae en adulterio? Lo que debemos considerar acá, hermanos, es esto. ¿Cuándo sucedió el adulterio? ¿Cuándo pasó el adulterio? Todos, antes de llegar a Cristo, hermanos, hemos tenido una vida dominada por el pecado. Así nos dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por ejemplo, el apóstol Pablo más adelante va a decir que aquel que quiera ser pastor no puede ser pendenciero. Pendenciero literalmente significa alguien violento que constantemente quiere arreglar las cosas con violencia. ¿Te acuerdas cómo era el apóstol Pablo antes de Cristo? Antes de conocer a Cristo, literalmente el apóstol Pablo, él va a decir de que con violencia obligaba a los cristianos a blasfemar el nombre de Cristo. Ahora, porque el apóstol Pablo antes de conocer a Cristo era así, después de conocer a Cristo estaba descalificado de ser pastor, estaba descalificado de ser un apóstol, obviamente que no, obviamente que no. Entonces esto es importante porque sí se puede dar de que pueda haber un hombre el cual antes de conocer a Cristo, antes de haberse convertido, cayó en ese pecado que es muy grave y que tiene que solucionar las cosas con su esposa. Eso es verdad, hay muchas cosas que va a haber que trabajar, que restaurar, pero con el tiempo un hombre que cometió ese pecado antes de conocer a Cristo podría darse de que como se convirtió, nació de nuevo y como la Biblia nos dice, 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, aquel que está en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas, todas las cosas viejas pasaron, podría darse la situación de que un hombre antes de convertido que cayó en adulterio pueda llegar a ser pastor después de haberse convertido y haber tenido un buen tiempo de haber madurado y haber solucionado las cosas dentro de su hogar. Entonces, por si acaso, no estamos de golpe anulando a todos aquellos que hayan caído en adulterio. Pero lo que sí vamos a decir es que un hombre que ha caído en adulterio, siendo cristiano, escucha, eso sí lo descalifica para siempre. Eso sí ya lo descalifica para siempre. Ese hombre no puede ser pastor. Hablando dentro del pueblo de Dios, escucha lo que va a decir en el contexto del pueblo de Dios, escucha lo que va a decir Salomón en el Antiguo Testamento. Proverbios capítulo 6. Escucha lo que va a decir el apóstol Pablo respecto a este pecado del adulterio. Y es importante el contexto, porque estamos en el contexto del pueblo de Dios. Y escucha lo que del pueblo de Dios y
No, bueno, los pastores no somos reyes por si acaso, pero Salomón está hablándole a alguien que iba a ocupar un rol de liderazgo dentro del pueblo. Y Salomón, si tú lees Proverbios, vas a encontrar de que si hay algo que le advirtió a su hijo una y otra y otra y otra vez, es el tema de cuidado con la mujer adúltera, cuidado con la mujer adúltera. Una y otra vez le va a recomendar eso a su hijo. Y ahora escucha lo que va a decir Salomón, Proverbios 6, versículo 32 y 33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Claramente Salomón aquí nos está diciendo que no es un hombre prudente. Más adelante el apóstol Pablo va a decir, aquel que quiera ser pastor, hermano, tiene que ser prudente. La palabra prudente tiene que ver con esto de dominarme a mí mismo, ser dueño de mí mismo. Tentaciones van a haber, hermano, no vamos a negar eso. Pero el pastor debe ser alguien que pueda dominarse a sí mismo, incluso en medio de las tentaciones. Y Salomón nos dice, el que comete adulterio es falto de entendimiento. O sea, no es alguien prudente, no es alguien que es sabio, no está mostrando ese carácter maduro. Corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará. Y ahora escucha lo que dice Salomón acá. Y su afrenta nunca será borrada. Esto es importante, hermanos. Un hombre que ha cometido adulterio no puede ejercer el rol de pastor, ni tampoco de diácono. ¿Por qué? Porque el adulterio cometido siendo cristiano, hermano, es algo que ha manchado ya. Ahora, yo he hablado, hermanos, con diferentes personas que han caído en este pecado y es muy triste cuando esto pasa. Quiero darles esperanza también, no quiero simplemente como si los estuviera sentenciando. El ser pastor ya no puedes cumplir ese rol, ya no puedes cumplir ese rol, ya no eres marido de una sola mujer, ya no lo eres. Entonces ya no se puede. Pero por si acaso el adulterio, cuando sí hay arrepentimiento dentro de la familia y en la iglesia, puede haber restauración, pero siempre y cuando haya arrepentimiento. Los hombres o las mujeres incluso que hayan caído en este pecado siendo cristianos, puede haber restauración y dentro de la iglesia, dentro de la membresía, puede haber restauración en la familia. Esto es un proceso largo y lento. Puede haber eso. Pero lo que sí, hermanos, vamos a decir de manera explícita es para pastor, para diácono, ya no se puede. Lamentablemente es una persona la cual no va a poder ser considerada nunca más como marido de una sola mujer. Entonces un adúltero no puede ejercer el pastorado, Ahora yo sé que hay falsos maestros en nuestra época. Hace un tiempo nos hemos tenido que topar con un hombre llamado Gregorio Sonco aquí en el Alto. Y este hombre pervierte este tipo de pasajes y dice, más o menos, esta es su interpretación del pasaje. Sí, no, eso es lo que Pablo dice, pero en el Antiguo Testamento, por ejemplo, David adulteró y siguió siendo rey, dice el tipo. Sí, es un descarado. Hermanos, eso no solo lo descalifica por ser un adúltero, lo descalifica por torcer la escritura, lo descalifica por ser un engañador, un mentiroso, un hombre perverso. Porque, escucha, vamos a razonar las conclusiones de su lógica. Entonces David fue un adúltero y siguió siendo rey. Ok. Entonces yo puedo ser adúltero las veces que quiera y seguir siendo pastor. Esa es la conclusión lógica. ¿Sí? Esa es la conclusión lógica. Y si vamos a concluir eso, lo que estamos haciendo es contradecir la escritura. ¿Por qué? Porque entonces Pablo acá está contradiciendo el Antiguo Testamento está contradiciendo el Nuevo Testamento. Eso no va a pasar porque Dios es el autor de tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Lo que sucedió con David en el Antiguo Testamento, más bien la Biblia nos dice que es una advertencia para que nosotros no lo hagamos, no caigamos en ese tipo de pecados. 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo va a decir de que aquellos pecados cometidos por las personas en el Antiguo Testamento son una advertencia para nosotros, para que estemos alertas contra el pecado, contra la tentación. Y aparte, una vez más, los pastores no somos reyes. Una cosa era el oficio de rey en el Antiguo Testamento. Yo, hermano, no creo que haya el requisito de ser marido de una sola mujer para un presidente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el presidente tiene otro oficio, tiene otras responsabilidades. Pero el pastor es distinto. El pastor tiene un oficio distinto, incluso más importante que el de un rey, probablemente, como algunos teólogos han reconocido. Y para ser pastor,
Esto no se puede borrar. El apóstol Pablo dice marido de una sola mujer. Si es un adúltero, no puede ser pastor. No puede ser pastor. Ahora, hay más cosas que hablar respecto a este requisito. Otra de las cosas que van a surgir es el tema de puede ser divorciado. Ahora, este es un tema, hermanos, que hay que tratarlo también con mucho discernimiento. ¿Por qué? Uno, hay que tomar en cuenta lo que ya les mencioné respecto al adulterio. ¿Cuándo se divorció? Si el divorcio se dio antes de conocer a Cristo, como ya he explicado, eso significa, hermano, de que cuando llegamos a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas, todas las cosas viejas pasaron. Es un hombre que se divorció antes de conocer a Cristo, antes de conocer el Evangelio, podría, no les estoy asegurando, pero podría llegar a ser pastor. Eso sí puede pasar. Pero ahora, ¿qué pasa si un hombre siendo cristiano se divorció? Ahí, hermanos, es más compleja la situación. ¿Por qué? Porque la Biblia sí nos da dos motivos para el divorcio. Sí nos da dos motivos legítimos para el divorcio. Y se puede dar la posibilidad de que un hombre haya estado cumpliendo su rol dentro de su hogar, haya estado haciendo bien las cosas, pero que la otra persona haya provocado el divorcio. Eso, hermanos, tenemos que tener en cuenta. Porque si Dios permite el divorcio en dos circunstancias que en un momento voy a explicar, entonces en ese sentido incluso Dios le permite a este hombre volver a casarse. Estos dos motivos por los cuales Dios permite el divorcio están en Mateo capítulo 19 y 1 Corintios capítulo 7. Jesucristo va a decir por causa de fornicación. Entonces podría darse la situación en la que un hombre está cumpliendo su rol, está siendo fiel, está instruyendo a su familia, está haciendo bien las cosas, pero su esposa lo engaña. Su esposa lo engaña. Ahora Jesucristo dice, por si acaso, en Mateo capítulo 19, cuando utiliza esta palabra fornicación, Él la pone en tiempo presente, que significa de que no es una caída que ha habido, sino son varias, es algo ya continuo. Y cuando hay un adulterio continuo, Jesucristo dice ahí se puede dar el divorcio. Incluso ese hombre tiene el derecho y la responsabilidad de divorciarse, porque no puedes estar unido a alguien adúltero por mucho tiempo. Entonces, si Jesucristo permite el divorcio en ese sentido, hermanos, tenemos que tener cuidado con decir de que todos los divorciados por cualquier circunstancia no pueden ser pastores. El apóstol Pablo también nos dice, 1 Corintios capítulo 7, de que el divorcio es permitido cuando la otra parte abandona el hogar. Eso puede suceder también. Hermano, vivimos en un mundo caído en el cual muchas cosas salen mal, aunque nosotros hayamos puesto de nuestra parte para que vayan bien, a veces salen mal, escapa de nuestras manos. Entonces podría darse el hombre que ha estado haciendo bien las cosas, amando a su esposa, criando a sus hijos, sosteniendo a su familia, proveyendo a su hogar, cumpliendo su rol como esposo, pero que la otra persona abandona a Cristo, se deja llevar por el pecado y decide abandonar el hogar. En este caso, la Biblia nos dice, el divorcio es permitido. Entonces ese hombre podría darse la situación en la que podría llegar a ser pastor. Pero hermanos, si bien hay esos dos causales para el divorcio dentro de la comunidad cristiana, sinceramente la cosa es más compleja todavía. Porque un hombre que ha tenido que vivir eso, si se divorció por los motivos correctos, la verdad es de que hay que evaluar muy bien y con mucho detenimiento, porque normalmente cuando se da un divorcio, las dos partes son responsables. Una podría haber cometido un pecado más grave, no puedo negar eso, pero es muy probable de que también ese varón no haya estado cumpliendo su rol. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos dice, 1 Corintios capítulo 7, de que cuando un hombre o una mujer no cumplen su deber conyugal dentro del hogar, eso genera tentación y da paso a que una persona pueda caer en adulterio. Entonces, hermanos, cuando hablamos de personas divorciadas, como les hago notar, lo que se va a requerir es evaluar la situación con mucho detenimiento. Y sinceramente les digo esto, yo creo que es muy improbable de que un hombre que se haya divorciado siendo cristiano verdaderamente pueda
ser pastor. Y la iglesia, pero va a tener que evaluar esto con mucho detenimiento, con todos los detalles y con mucho tiempo, si es que hay un hombre que está buscando el pastorado. Pero en la mayoría de los casos, los que yo he podido ver, normalmente, sí, tal vez la otra persona, tal vez la mujer dejó a Cristo y ya no quiere el evangelio y se dejó llevar por sus pecados, puede ser, pero muchas veces también el hombre tiene mucha responsabilidad porque no ha estado cumpliendo su rol dentro de su familia, no ha estado cumpliendo todas las responsabilidades que Dios le ha dado. Ahora, después de haber tocado este tema del adulterio, del divorcio, ahora, ¿qué pasa con los solteros? ¿Qué pasa con los solteros? Algunos han utilizado este pasaje para decir, marido de una sola mujer, significa entonces ahora de que el pastor sí o sí tiene que ser casado. Ahí tenemos un problema, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo nos va a decir, 1 Corintios capítulo 7, de que Dios le da un don especial de continencia a algunos para que se dediquen a la iglesia. Entonces ahí sí tenemos un problema. Tenemos un conflicto. Porque ¿cómo es esto de que Dios le da un don a una persona de mantenerse soltera por toda la vida, sin la necesidad, sin el deseo de formar una familia, de tener una pareja, y no le vamos a permitir servir como pastor? Cuando Dios le da ese don literalmente para que se dedique a las cosas del Señor, ahí tenemos un conflicto. Por lo cual yo creo, como muchos otros autores, que este versículo y específicamente este requisito de marido de una sola mujer no puede ser tomado tan a la ligera y simplemente ahora decir todos los solteros están descalificados. No puede ser así. Aparte, porque también tenemos ejemplos de esto en el Nuevo Testamento de solteros ejerciendo el ministerio pastoral. Quizás el más conocido es nuestro Señor Jesucristo. No quizás, es el más conocido. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, en su ministerio terrenal fue soltero. Fue soltero, no se casó. El apóstol Pablo sabemos de que no tenía esposa mientras él ejercía su ministerio. Tenemos también datos bastante precisos de Timoteo, de que Timoteo también no estaba casado y era considerado bastante joven. Por eso Pablo va a decir que nadie tenga un poco su juventud en el siguiente capítulo. Entonces yo no creo, hermanos, por si acaso, que cuando Pablo dice marido de una sola mujer, entonces eso significa que descartemos a los solteros. Pero yo creo que sí hay un principio que se puede aplicar incluso a los solteros que quieran ser pastores. Y este principio es que no pueden ser mujeriegos. Deben ser hombres prudentes, los cuales no puedan ser acusados de estar con una hermana e intentar con otra hermana y ser mujeriegos, como se los conoce a los jóvenes que andan ahí enamorando, buscando o entrometiéndose con diferentes mujeres. Eso no puede suceder. Yo sinceramente creo de que un hombre que es soltero puede mostrar esta característica de ser un hombre fiel a una mujer. Y eso lo vamos a poder reconocer en un soltero que está esperando en el Señor, a quien el Señor lo guía, esperando en el Señor, viendo y esperando una mujer piadosa, la cual cumpla los parámetros que Dios quiere para que nos casemos con alguien. Y es un hombre, es un joven, es un soltero, el cual no pueda ser acusado de ser un mujeriego, ¿sí? Entonces, esto respecto a marido de una sola mujer, pero todavía hay más y tengo que tomarme bastante tiempo en este solo requisito porque hay muchas cosas que hablar respecto a esto. Lo siguiente que quiero hablar respecto a marido de una sola mujer es de que claramente, hermanos, el ministerio pastoral está reservado para los varones. Claramente está reservado para los varones. Ahora, yo de manera personal, y yo sé que hay muchos otros teólogos que también han llegado a esta conclusión, yo creo que en el tema del diaconado tenemos una diferencia. En el tema del diaconado, Pablo sí va a hablar de que las mujeres sean evaluadas. Y yo sostengo de que puede haber diaconisas y vamos a hablar de eso más adelante. Pero en el tema del pastorado, hermanos, esto es concluyente. Marido de una sola mujer. Pablo claramente aquí está hablando de un hombre. Y los versículos anteriores a este pasaje son muy importantes. Porque escucha lo que el apóstol Pablo dijo justo en el capítulo anterior
antes de comenzar los requisitos para ser pastores en el capítulo 3, escucha lo que el apóstol Pablo nos dijo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12 en adelante. Voy a leer desde el versículo 11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, hay muchas cosas que hablar respecto a esto y voy a tomarme el tiempo para hacerlo porque quiero ir detalle a detalle en todo lo que tenemos que saber sobre el pastorado, aunque obviamente siempre vamos a poder aprender más. Pero por si acaso, hermanos, el apóstol Pablo no está completamente prohibiendo de que las mujeres enseñen. El apóstol Pablo nos va a decir en otra de sus epístolas, Tito capítulo 2, de que más bien las mujeres mayores y más maduras deberían estar enseñando a las más jóvenes. Ahora, ¿qué es lo que les deberían estar enseñando? Pablo mismo nos dice, a ser esposas, a ser madres, no específicamente a ser pastoras. El apóstol Pablo, hermano, va a decir, las mujeres son útiles en ese sentido, enseñando a las más jóvenes. Entonces las mujeres también pueden evangelizar, pueden predicar el evangelio a los perdidos, eso es algo que pueden hacer. Pero si ustedes leen estos versículos en 1 Timoteo capítulo 2, claramente el apóstol Pablo está uniendo estas dos cosas, la enseñanza y la autoridad. Escucha una vez más el versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Aquí el apóstol Pablo, hermano, está hablando de la enseñanza y la autoridad. Y lo que el apóstol Pablo va a hacer para fundamentar lo que está diciendo acá es retroceder al libro de Génesis. ¿Cómo es que Dios nos ha creado? Escucha cómo continúa el apóstol Pablo, versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. El apóstol Pablo, hermano, va a reconocer de que, escucha, hay un orden con el cual Dios ha diseñado este mundo. Hay un orden con el cual Dios ha diseñado esta tierra y ha diseñado la humanidad. Este orden está claramente revelado en el libro de Génesis capítulo 1, capítulo 2. El día de anteayer hemos estudiado esto juntos en los estudios de familia que tenemos y tú encuentras claramente eso en el libro de Génesis. Dios crea al hombre le da varios mandamientos, al hombre le dice que domine, que sojuzgue la tierra, que labre la tierra, que cuide el jardín, que se haga cargo. Incluso Dios le da al hombre el mandamiento de no comer del árbol, del fruto del bien y del mal. Y luego Dios dice, el hombre está solo, no es bueno que el hombre esté solo, necesita una ayuda idónea. Y literalmente Dios crea a la mujer para el varón. No voy a profundizar eso hoy día porque anteayer hemos visto eso en nuestro estudio de familia, pero literalmente la mujer es creada para el varón. Y el varón es creado antes. Y el apóstol Pablo aquí nos remonta a esta historia en Génesis. Y esto, hermanos, es muy importante porque cuando decimos de que las mujeres no pueden ser pastoras, no estamos diciendo que la mujer vale menos, no estamos diciendo que la mujer es una inútil, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo, hermanos, simplemente de que Dios nos ha creado con diferentes labores. Y la labor de pastor, hermano, es una labor muy, muy fuerte. Es una labor muy grande, en la cual los hombres literalmente van a tener que pelear como una guerra. Y como varias veces he mencionado este ejemplo, una vez más lo voy a utilizar. En una guerra, los hombres son los que van adelante. Es una vergüenza para una nación, es una vergüenza para cualquier tipo de sociedad en el que las mujeres tengan que ir y pelear y defender a los varones. Los varones somos los que estamos llamados a pelear y a estar en la primera fila de la batalla, como varias veces lo he repetido. Y el apóstol Pablo sabe de que esta es la forma en la que hemos sido diseñados. Ni siquiera solamente para hablar del liderazgo de la iglesia, sino hemos sido diseñados de esta manera como humanidad. Como hombres y mujeres tenemos diferentes roles y los varones estamos llamados a liderar, estamos llamados a proteger, estamos llamados a proveer, estamos llamados a estar adelante guiando a las mujeres. Y las mujeres han sido creadas para el varón, para ser ayuda idónea del varón. Y hermanos, yo no sé por qué hay tanta confusión en nuestra época respecto a esto, porque el apóstol Pablo dice, marido de una sola mujer, en el versículo 2 del capítulo 3, justo después de haber dicho, no permito a la mujer enseñar y ejercer dominio. Y ahora, hermanos, más evidencias de esto. Nuevo Testamento, Jesucristo va a escoger 12 apóstoles, ni uno de ellos va a ser mujer. No hay ni una apóstola.
Ahora, Jesucristo no tenía discípulas, Jesucristo no tenía mujeres siguiéndolo, Jesucristo era amigo muy cercano de dos mujeres, hemos hablado de ellas hace poco, María y Marta, por ejemplo. Y eran mujeres las cuales fueron muy cercanas a Jesucristo, devotas a Jesucristo, con algunos conflictos como hemos visto en el capítulo 11 de Juan. Pero hermanos, Jesucristo no las eligió como apóstolas. En el Nuevo Testamento no vas a encontrar ni una sola pastora. Ni una sola pastora. En la historia de la iglesia, hermanos, no vas a encontrar pastoras como hoy día hay, hasta 1960 con el tema de la revolución sexual y el feminismo que impregnó y que infectó toda nuestra sociedad. ¿Pastoras? No existe tal concepto. Y ahora las mujeres mal entrenadas y mal instruidas y los hombres que malinterpretan la escritura, lo que van a hacer es obviamente irse al Antiguo Testamento y van a hablar de Débora. E incluso tienen sus congresos para Déboras, ¿sí? Y eso, hermanos, realmente muestra que las mujeres no están capacitadas para ser pastoras y demuestra cuánto las iglesias ignoran la escritura. Para fundamentar de que hay pastoras en nuestros días, literalmente lo que hacen es irse a uno de los libros más corruptos y más perversos del Antiguo Testamento, Jueces. Y la tesis de Jueces, ¿cuál es? Cada quien hacía lo que bien le parecía y no tenían rey. Y van a sacar de ese libro el ejemplo de que puede haber pastoras. Es completamente absurdo.